Bueno, voy a hacer el problema 2 de superposición, página 612 del Boylestad. Eh, para aplicar superposición, en realidad todos los teoremas, lo que vimos antes, es igual que lo que hicimos en continua, solo que con números complejos. Fuera de eso, no cambia. Entonces dice, por medio de superposición determina la corriente a través de la capacitancia XC, o sea, esa reactancia capacitiva, en la red de la figura, etc. Bueno, no me copié esto, me lo llevo para tenerlo en el pizarrón, la figura. Traslado esto, lo pego en el pizarrón y resolvamos. Entonces tengo una fuente de corriente y una fuente de tensión. Pasivamos primero, o sea, voy a resolver el caso A, que es, voy a considerar ahí, caso A con solo la fuente de corriente. Entonces tengo la fuente de corriente acá y F, pasivar la fuente de tensión es reemplazarla por un cable, entonces acá voy a tener ZL, yo lo voy a usar como ZL, ahora los anotaré, y acá voy a tener ZC. Si se acuerdan, es un detalle, pero XL sería solo el módulo, mientras que Z incluiría todo completo, con su parte imaginaria. Y acá la fuente de tensión, más menos, para considerar los signos, eso va a ser muy importante en la superposición. Esta la voy a considerar, la voy a llamar IF y BF. Perdón, pero estábamos justo, ya iba a ser el dibujo para no repetir todo el dibujo inútil. Hecho superposición, reemplazo por un cable. Así que tengo que solucionar esto. Como es una fuente de corriente y tiene dos, podría hacer el equivalente de fuente de tensión de esto, es una posibilidad, o hacer la regla de el divisora de corrientes. Voy a hacer eso, donde es parecida, o sea, me pide IC, yo la voy a llamar IA ahora. Tal como la pide en ese sentido, acá va a coincidir. Pero eso hay que prestar atención. Entonces yo tengo ahí IA, según la regla divisora de corrientes, va a ser igual a IF. En el caso de la corriente es por la impedancia del otro lado de la que no estoy tomando, ZL dividido ZL más ZC. Si hubiera sido de tensión, la impedancia que va arriba es la que estoy considerando, si es de corriente es la otra. Hecho eso, ya cuando lo calcule lo veré, pero ya está, esa es una parte. Luego hago la parte B. Como son complejos, los voy a calcular un ratito. Vamos a calcularlo con estos valores, donde esto simplemente va a ser J y esto va a ser menos J, menos J5. Vamos. Y el B. En el B, la fuente de corriente queda abierta. Tengo la inductancia acá y la capacitancia acá. Y mi fuente de tensión así, más menos BF. En este caso queda solo en serie. Lo que pasa es que ahora, depende, si yo calculo directamente el valor, voy a obtener una IB así, y entonces después las voy a tener que restar. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero IB, dado como está ahora, que es simplemente una fuente con esas dos, va a ser la B de fuente dividido ZL más ZC. ZL más ZC. Y luego, el resultado va a ser que IC, que tal y como está puesta acá, va en este sentido, en el sentido tipo horario ahí, va a ser IA menos IB. Pero después que lo obtengamos vamos a hacer una comprobación a ver si nos dio bien. Me paso al Octav para hacer los cálculos complejos. Insisto que lo pueden hacer con lo que tengan, pero a mano es muy complicado, pero si tienen una calculadora, y si no, Octav es online encima, Octav Online, así que va a ser sencillo. Entonces voy acá, vamos a poner los datos. Hay un tema, vieron que si yo la fuente la llamé if, si le llego a poner if acá lo va a interpretar de lo que puso de color azul como la instrucción de programación if, así que voy a tener que usar la I mayúscula. Pero vamos a poner primero la fuente de tensión. B de fuente eran 10 volts 0 grados, así que simplemente 10 volts. Podría hacerlo con el exponencial, pero creo que entenderán que no tiene importancia allí.
IF, la I mayúscula y la F minúscula, para que no lo confunda. Igual me puso el color igual, pero me iba a chillar seguramente cuando ponga Enter, porque se sobrescribe con, lo estoy interpretando como if de instrucción de programación de bifurcación. Esto dice 0.3 y tiene una fase de 60 grados. Tenemos que usar exp. No se olviden del 1i, porque si no la exponencial real me va a un número real. El 1i por 60 sobre 180 por pi, porque el argumento del exponencial tiene que estar en radianes. Hago eso y me da el valor. Por otro lado tenemos que ZL, en este caso es simplemente 8i, así sí lo acepta tanto Octave como MATLAB, y ZC es menos 5i. Y se acabaron los datos. En este caso es mucho más sencillo que el anterior. Habíamos puesto por otro lado que IA era igual por la regla divisora de corriente a IF por ZL, la contraria a la que vamos a mirar. Ah, estoy diciendo una cosa y anoté otra sin querer. Dividido ZL más ZC. Y por otro lado, IB era igual a BF sobre ZL más ZC. A BF puse la F con minúscula. Ahí está, IB. Y la IC, que sería la I que circula por el capacitor, calculamos como IA menos IB. Me dan rectangulares, quiero obtener el módulo, entonces pongo abs de IC y me dice que son 4,046 amperes y quiero obtener la fase y calculo el ángulo. El ángulo, lo que va adentro tiene que ser solo radianes. Perdón, el ángulo me da solo en radianes, el ángulo una vez que lo hice, de IC, el ángulo, dice, eso me va a dar en radianes, pero ya está cerrado el paréntesis. Ahora, ese resultado en radianes lo divido por pi y lo multiplico por 180 para que me den grados, me da 84 grados con 326. ¿Cómo lo compruebo? Vamos a volver al pizarrón. Para comprobar si es cierto, sobre todo en algo que empieza a ser así complicado, conviene tener estrategias de comprobación. Si lo que obtuve después está. Yo lo que voy a hacer es un recorrido de Kirchhoff, como si fuera un recorrido de malla. Esta malla voy a recorrer. En realidad la voy a recorrer ahora al revés, da lo mismo, pero me parece que dentro de todo va a ser un poquito menos confuso. Pero igual van a ver que hay temas confusos. Primero, va a depender de qué corrientes considere. Yo voy acá considero que hay IF que está llegando, la de fuente que está obligada, que se divide en IC y por lo tanto puedo suponer que por acá va a venir IF menos IC. Y ahí estoy usando la ley de Kirchhoff de las corrientes en los nodos. Sé que entonces acá voy a tener, pero puesta la corriente en ese sentido tal como la puse, esto provocaría una caída de tensión sobre la impedancia con ese más y en menos. Pero la IC, si considero la IC con C, me considero una caída así. Eso no es problema, pero cuando recorra vamos a ver que la tensión va de menos a más, este va de menos a más y este va de más a menos. Si yo hago la ley de Kirchhoff original, la sumatoria de todas las tensiones igual a cero, tengo que empezar a recorrer en cualquier orden, pero parto de un lugar y digo, de acá a acá sube, sí, entonces voy a poner BF positiva. De acá a acá sube, sí, entonces esta cuenta la pongo positiva. IC por ZC. De acá a acá baja, porque va de más a menos. Ven acá de menos a más, menos a más, menos a más, y acá más a menos, con lo cual es menos lo que haya puesto como cuenta. IF menos IC multiplicado por ZL, esto debería dar 0. Lo hago, eso es lo que voy a comprobar en Octave. Bueno, en realidad podría comprobar cualquier versión. Si lo hiciera con la BF equilibrada, sería que BF, para hacer incluso hasta menos cuenta y que me coincida con un valor, BF debería ser IF menos IC por Z, menos, porque pasé este sumando, este pasa IC por Z, ¿qué Z? ZL era esta, ZL. Y C por ZC.
Hagamos esta cuenta a ver si nos da BF. Voy a Octave, la cuenta IF menos IC por ZL menos IC por ZC. IF, paréntesis, porque eso lo tengo que multiplicar. IF menos IC por ZL menos IC por ZC. Menos IC por ZC todo en mayúscula. Eso me da 10 voltios. Si yo hacía la otra cuenta, me iba a dar, por ahí algunos, si no le presto atención, le puede sonar confuso. Si yo hacía BF menos IC por ZC como comprobación, más, perdón, era más, el primero era con más, sí, el primero era con más. Yo, si lo paso ahí, y este era menos IF menos IC por ZL, era la otra manera de comprobar con Kirchhoff que medida cero, me da 3,55 por 10 a la menos 15. ¿Por qué? Porque está haciendo cálculos con algún tipo de precisión y normalmente ronda eso, del orden a la menos 15. O sea, un valor del orden a menos 15 para un cálculo hecho a nivel de computadora podría ser equivalente a un cero. Entonces la otra comprobación es un poco más cómoda porque compara con 10 y entonces la diferencia que está en un decimal muy lejos ni siquiera me la muestra. Pero bueno, listo con eso. Ejercicio resuelto y comprobado que nos dio bien.